Venga, vamos a empezar por el cannabis. Sí. Otros nombres, por ejemplo. Como cannabis, marihuana, hachís, porro, canuto, leño. Bueno, también es que ahí ya nos dividimos entre lo que son palabras para designar sus formas de consumo, sus diferentes variantes o subtipos. Sí, pero es interesante porque mucha gente a lo mejor conoce una droga por un nombre, pero no por otro. Claro. ¿no? Y sí. hay que... Sí, está bien desambiguar, es hacer una desambiguación con... Eso es. Y aunque sea jerga a veces, pero es Sí. interesante. Venga, molécula o moléculas que hay dentro de la planta, ¿no? De la cannabis sativa, ¿no? Si mal no recuerdo, hay varios tipos de plantas. ¿no? Sí. ¿Qué moléculas hay y qué hacen en nuestro cerebro? Pues fundamentalmente las más famosas en el caso del cannabis es el THC, tetrahidrocannabinol, el CBD, que es el cannabidiol, luego los terpenos, que son sustancias mucho más complejas en cuanto a farmacológicamente hablando, y luego hay otras sustancias pues, que no tienen un efecto tan notorio, pero que están ahí también, que se puede hablar de ellas como cannabinoides. Vale. ¿Y qué ocurre cuando fumamos un porro, por ejemplo? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? Pues ocurren muchas cosas, pero fundamentalmente lo que pasa es que nosotros tenemos en el cuerpo unos receptores, se llaman receptores CB1 y receptores CB2, que están distribuidos por todo el cuerpo. Fundamentalmente C1 está en el sistema nervioso central y ese receptor pues, está relacionado con un montón de cambios funcionales en la neurona que hacen que una persona cuando fuma cannabis tenga un cambio perceptivo muy importante, perceptivo, cognitivo. O sea, de hecho, una persona puede tener sensaciones muy relacionadas con casi efectos alucinógenos en algunos casos, cambio en la percepción del paso del tiempo, cambio en la percepción de los colores, de la música, de los sonidos, creatividad. Puede haber incremento en la creatividad o sensación subjetiva del incremento de la creatividad. Con esto lo que quiero decir es que no siempre podemos saber si realmente está incrementando la creatividad o simplemente la persona siente que lo que está haciendo es más creativo, ¿no? Esto a veces puede estar relacionado con que tenemos más dificultad con el acceso a la memoria y esto puede hacer que entendamos que ciertas cosas son ideas nuevas o cosas que a lo mejor pues sí que teníamos ahí de antes, pero que no estamos siendo conscientes de que están ahí. O sea, interfiere con la memoria. Sí, el cannabis tiene capacidad para interferir con la memoria. De hecho, su consumo crónico, uno de los elementos que suelen estar más asociados con los problemas del consumo crónico de cannabis es la dificultad en el acceso a la memoria, los problemas para recordar cosas. Varias dudas. Produce un efecto de relajación, ¿no? Sí. Ansiolítico, podríamos decir. Sí. Al menos a corto plazo. ¿Es verdad que a largo plazo puede generar el efecto opuesto y ser una droga que facilita trastornos de ansiedad? Sí, de hecho es uno de los principales motivos por los que las personas dejan de fumar cannabis cuando llevan mucho tiempo fumando, es porque empiezan a notar que el cannabis ya no les está trayendo, digamos, esa tranquilidad, sino que al revés les está generando como una sensación de mayor ansiedad, ¿no? Y esto es bastante común, mucha gente lo experimenta, hay gente que no, lógicamente, pero bueno, mucha gente que deja de fumar precisamente por eso, porque el consumo crónico se vuelve como menos ansiolítico, menos relajado. También está relacionado con la subvariante de cannabis de la que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, los cannabis de variedad sativa son cannabis que tienen a lo mejor más cantidad de THC y menos CBD. El CBD, que no lo he mencionado anteriormente, actúa como un modulador del THC, es decir, es como un poquito, entre comillas, el antídoto, digamos, del THC. Entonces tiene efectos en muchos casos opuestos, ¿no? Si el CBD, por ejemplo, puede ser propsicótico, es decir, puede hacer que una persona con una psicosis latente la manifieste, el CBD se considera un antipsicótico. De hecho, se está investigando su uso como antipsicótico. O sea, el THC puede ser prosicótico. Sí. Puede generar un brote psicótico en una persona, obviamente, que tenga cierta susceptibilidad. Efectivamente, no las generan de la nada, sino que una persona tiene que tenerlo previamente, ¿no? Pero sí que es verdad que la pueden manifestar y, en cambio, el CBD puede actuar en el sentido contrario, ¿no? Entonces, un cannabis, por ejemplo, que tenga una cantidad muy elevada de THC y una cantidad muy baja de CBD, es un cannabis que tiende a ser más psicodélico, más alucinógeno, más sensorialmente intenso. En cambio, un cannabis de la subvariante índica, por ejemplo, tiene mayor cantidad de CBD y eso hace que esa experiencia sea más narcótica, más tirando a la relajación, más tirando al efecto ansiolítico, ¿no? Sí, a los efectos medicinales del CBD que se han puesto muy de moda porque, bueno, se ha hablado mucho de estas sustancias que se venden como suplemento en muchos sitios. Genial. Más dudas sobre cannabis. ¿Alguna otra consecuencia a largo plazo? Por ejemplo, hay gente que habla de anedonia, de síndromes amotivacionales, de no tengo ganas de hacer nada, todo me da igual, paso de la vida. Ese perfil de pasota, a veces adolescente pasota, consumidor crónico, ¿existe? Sí, es la imagen estereotipada un poco del consumidor de cannabis, ¿no? Como en el sofá, fumando porros y tal. Pues eso al final
sí que es una cosa que puede suceder cuando la persona tiene un consumo muy crónico, es lo que se llama el síndrome motivacional, como has mencionado. Y bueno, está muy relacionado con los cambios que se producen en el efecto de la dopamina a nivel central, ¿no? La persona a lo mejor ya no tiene esa motivación por realizar ciertas actividades que suele estar muy empujada por el efecto de la dopamina en el cerebro de una persona a lo mejor no consumidora, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí esto nos dice, por ejemplo, que el cannabis sí que tiene ese efecto sobre la dopamina que puede llevar también a convertirse en una sustancia adictiva a largo plazo, ¿no? Sobre todo cuando la persona tiene un consumo, digamos, muy recurrente, muy diario. Y hay un perfil concretamente, que es el perfil de la persona que fuma para dormir, que no siempre tiene por qué ser problemático, pero sí que es verdad que hay gente pues, que llega un momento que tiene dificultades para abandonar el consumo porque lo tiene tan asociado con el dormir que le cuesta, digamos, dormir. Sino... Y al final, dormir es una función fisiológica muy importante que hay que preservar a toda costa, ¿no? Entonces ahí sí que es complicado a veces cuando las personas se acostumbran mucho a ese uso, sí que se podría hablar un poco más de una adictividad, ¿no? del cannabis. También pues hay gente que realmente consume cannabis de forma muy constante. Yo diría que ese es uno de los mayores problemas que tiene el cannabis, que su consumo... El uso muy crónico. Tiende durante años. Yo tengo un vídeo de cannabis y hay gente en los comentarios que dice que lleva consumiendo 40 años. Y eso se puede llevar a cabo sin problemas, porque hay gente que lo hace. Lo que pasa es que es verdad que no son todas las personas las que pueden llevar a cabo ese tipo de consumo sin problemas, ¿no? De hecho, muchas personas acaban teniendo pues algún tipo de manifestación o de inestabilidad mental que, bueno, pues, es una causa más que justificada para ponerle coto a ese consumo, ¿no? Pero bueno, eso al final cada uno... Sí, es libre. Cada uno es libre de hacer un poco lo que quiera.